Bueno, hoy vamos a revisar la farmacología de los hipoglicemiantes orales, otros le llaman antidiabéticos. En resumen, ellos son utilizados para el tratamiento de la diabetes mellitus. Recordemos que la menosomatosis. Estos fármacos son utilizados particularmente para la diabetes tipo 2 y son los que tienen mayor frecuencia, fíjense de un 80 a 90%. Por lo general están asociados a aparición tardía, por encima de 40 años, por encima de los 30 años, pero van asociados a obesidad y otros factores que están relacionados a resistencia a la insulina, es decir, hay insulina, pero la insulina no puede realizar su acción a nivel de la célula o se excreta insulina de una forma inadecuada. Estos mecanismos fisiopatológicos del por qué ocurre esto todavía están en estudio. La Asociación Americana de la Diabetes ha establecido los criterios diagnósticos y habla de una glicemia mayor en ayunas mayor de 120 miligramos por decilitro en 2 oportunidades, ¿verdad? Luego de 8 horas de ayuno, o una glicemia de 2 horas postprandial, o una carga, con una carga de glucosa de 75 gramos de glucosa mayor de 200. Se habla de la hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, ella no es criterio realmente. Esta hemoglobina es para el control de pacientes diabéticos cada 3 meses. También síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis de hiperglicemia y acompañado de una glicemia por encima de 200 miligramos por decilitro. Por supuesto, este tipo de diabetes se va a tratar con hipoglicemiantes orales y en la medida que el paciente vaya disminuyendo sus reservas de insulina, probablemente va a requerir insulina. O en situaciones particulares, este paciente tipo 2, que puede ser bien controlado con hipoglicemiantes, va a requerir el uso de insulina. Por ejemplo, ellos pueden hacer una crisis estado hipermolar no cetósico, o en pacientes que van a ser operados, en pacientes que tienen una infección que necesita hospitalización, ellos van a requerir insulina. Comenzando entonces ya un poco más en la clase, vemos que los hipoglicemiantes orales, o también se les llama antidiabéticos orales, se van a clasificar de acuerdo a su acción, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos los fármacos que estimulan la secreción de insulina, también se le llama secretagogo de insulina, por lo tanto se le puede preguntar fármacos que favorecen la secreción de insulina o secretagogo. A este grupo de la sulfoniluria, gliclazida, glitamida, glimetirida, los análogos de la meglitidina, fíjense que lo estoy resaltando en negro, los que vamos a dominar, la nateglidina. Tenemos los fármacos que disminuyen la resistencia de insulina, como el grupo de las biguanidas, la metformina, muy utilizado hoy en día. El grupo de las tiazolidinidionas, miren que ese nombre es un poco complejo, y ellos también le abreviamos el nombre, le decimos pioglitazona. Ahí tenemos resaltado la pioglitazona y la rosiglitazona. Tenemos otros fármacos que inhiben la absorción de glucosa, son los inhibidores de la alfa-glicosilasa. Ahí tenemos la arcarbosa y el miglitol. Y otros fármacos que se le hablan coadyuvantes de la insulina, la pranlintidina, los miméticos de la GLP-1, exenatida, y los inhibidores del dipeptidilpeptidasa 4, como vamos a revisar más adelante cada uno de estos fármacos. Vamos a comenzar a revisar el grupo de la sulfonilurea. Ellos son derivados de la sulfamida, tienen una estructura, ¿verdad? Aunque es la que le da la capacidad de ser hipoglicemia. Ellos tienen estos fármacos, esta familia de fármacos, a nivel del anillo bencénico o el anillo de la urea, van a ir modificando sus radicales, y esto le va a dar a cada uno de los grupos de esta familia una potencia, propiedades farmacocinéticas diferentes. Entre los representantes se han clasificado de primera, segunda y tercera generación. La primera generación tenemos la tolbutamida, la clorpropamida y la talazolamida. Este grupo de fármacos ya casi no se utiliza prácticamente por
porque ellos fueron los primeros y presentaron reacciones adversas medicamentosas que por lo tanto fueron sacados del mercado. Tenemos de segunda generación, la glibenclamida, glicazida, eso es lo que le vamos a resaltar. Tenemos también la glimpentida, y en la tercera generación, la glimepirida. Entonces ellos tienen una potencia diferente y propiedades farmacocinéticas algo diferentes. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este grupo de fármacos? Vemos cómo entra la glucosa a través de un transportador GLUT4, por través de la hexokinasa, se transforma en glucosa 6-fosfato, pasa al mecanismo de ciclo de Krebs, produce el ATP. Este ATP va a producir el cierre, ¿verdad?, de los canales de potasio, y en este nivel, a este nivel de este canal de potasio, van a estar ubicados lugares específicos donde este grupo de fármacos se van a ubicar, y de esta forma va a hacer que este canal promueva el cierre de este canal. Al cerrar este canal, impide la salida de potasio, se despolariza la membrana, se abre el canal de calcio, entra calcio, y por otra vía de señalización va a permitir la liberación de insulina. Por lo tanto, el paciente que va a recibir este grupo de fármacos tiene que tener insulina. En cuanto al aspecto farmacológico de este grupo de fármacos de la sulfonilurea, ellos van a reducir, la finalidad es reducir los niveles plasmáticos de glucosa. Cada uno tiene sus características particulares y por lo tanto, en función a esas características, pueden ser guiados en aquel tipo de paciente específico. Recordemos que siempre vamos a revisar qué fármaco le conviene a este paciente diabético tipo 2 y cuál fármaco no lo debemos usar. Esta clorpropamida tiene actividades, el grupo tiene actividades antidiuréticas y además inhibe una enzima que es la alcohol deshidrogenasa. Esta enzima está presente o interviene en el metabolismo de la glucosa, y cuando un paciente recibe este tipo de fármaco y consume alcohol, va a tener el efecto de disulfiram. Entonces el paciente va a tener como una resaca todo el tiempo porque esta enzima está inhibida. La glicazida se ha determinado que tiene efecto antitrombótico y reduce la agregación plaquetaria. Por lo tanto, en un paciente con microangiopatía o por diabetes sería útil su indicación. En cuanto a la característica farmacocinética, es un fármaco que se absorbe muy bien por vía oral, pero como siempre, bien sea la presencia de alimentos o niveles elevados de glicemia, va a disminuir su absorción. Recuerden que la glicemia elevada, la hiperglicemia, en cierta forma va a disminuir la motilidad gástrica intestinal, lo que va a conducir a un retardo en la absorción. Y una vida media aproximada de 30 minutos, una vida media antes, se administra antes la comida. Lo importante de este grupo de fármacos, y quiero que también se les quede, es que ellos tienen una unión fuerte, o se unen fuertemente a las proteínas plasmáticas, fíjense, de un 88 a un 99%. Y un volumen de distribución pequeño. Esto quiere decir que estas dos características le va a propiciar interacciones medicamentosas con fármacos que tienen esta misma característica. Ellos se van a eliminar por metabolismo hepático, por biotransformación. Unos se van a ser inactivados completamente, pero otros pueden tener cierta actividad, como veremos en la lámina siguiente. Aquellos que mantienen cierta actividad, por supuesto, van a tener actividad hipoglucémica. Ellos se eliminan por vía renal, y aquellos fármacos que están en metabolito activo en pacientes con insuficiencia renal pueden incrementar los niveles del hipoglicemiante y por lo tanto va a conducir puede propiciar una hipoglicemia. Aquí hablamos de la gliquidona, que se elimina exclusivamente por vía biliar. Ellos atraviesan la barrera placentaria y pasan a la lactancia materna. Este grupo de fármacos está contraindicado en la mujer embarazada. Esta lámina resume, no para que se la aprendan, sino para que se vean las diferentes formas características farmacocinéticas producto de esa sustitución a nivel del anillo bencénico, a nivel del anillo del grupo de la urea,
que le da diferentes diferentes horas de vía de eliminación, perdón, y la unión a proteínas inflamatorias, que sí es común para todos. Unos se eliminan por una vez son inactivados y otros pueden permanecer activos como la imipirida, y su efecto es alrededor de las 6 a 12 horas, otros más prolongada, y por lo tanto eso puede ser una o dos veces al día, por lo menos una vez al día. ¿Cuáles serían sus reacciones adversas medicamentosas? La hipoglicemia. Recuerden que a pesar de que ellos se administra por vía oral, alrededor de la media hora ya hay absorción. La gente se llega a niveles al plasma, y si el paciente no tiene una ingesta adecuada o un ejercicio excesivo, puede promover la hipoglicemia. Entre otras, se han descrito manifestaciones gastrointestinales. Reacciones de hipersensibilidad son pocas, pero se pueden describir a nivel del piel: purpurito, dermatitis exfoliativa, eritema, multiforme, fotosensibilidad. Y se ha descrito también a nivel de la médula ósea, como anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia y agranulosis. No es lo común. Lo más común que ellos refieran, más que todo, las hormonas intestinales. Se ha descrito también, o se presentaron casos de ictericia colistásica con la clopropamida, y por lo tanto ya sale de mercado. Igualmente con la tolbutamida, que ella presentó cardiotoxicidad y por lo tanto pues la sacaron del mercado. Recuerden lo que les comenté anteriormente, que ellos se unen altamente a proteínas plasmáticas y tienen un volumen de sustitución bajo. Esto le va a permitir la capacidad de interactuar con otros fármacos, ¿verdad? Que por ejemplo tiene igual, pues, se une altamente a proteína plasmática, y va a haber una competencia. Si hay mayor cantidad de ese fármaco, por ejemplo, en dosis altas de salicilato, o otra sulfamida, o clorhidrato, que lo vamos a ver más adelante, esta unión a proteínas, ellos también se unen altamente a proteínas plasmáticas. Si hay más concentración de este grupo de fármacos en plasma, va a desplazar a la suprimidoria de la unión, y por lo tanto va a aumentar los niveles de este fármaco en sangre, y por lo tanto condicionar la hipoglicemia. Otra interacción, por ejemplo, con el dicumarol, clorafenicol, ellos inhiben la biotransformación, ¿verdad? Igualmente se inhiben la biotransformación de este grupo de fármacos, va a aumentar los niveles de hipoglicemia. Además, a nivel renal, tenemos que los salicilatos y el probenecid va a producir una inhibición de la secreción del fármaco, y por lo tanto igualmente va a aumentar los niveles y impide su eliminación a nivel renal. La rifampicina, el fenobarbital e inhibición crónica del alcohol. Recordemos que la rifampicina y el fenobarbital son prototipos de inductores del metabolismo. Si entonces se acelera el metabolismo de hipoglicemiante, no vamos a controlar los niveles plasmáticos de la glicemia, no lo vamos a poder controlar. Se fija cómo, conociendo las características farmacokinéticas relevantes de un fármaco, podemos predecir si ese paciente va a estar controlado o qué reacciones adversas se pueden presentar. En cuanto a las interacciones farmacodinámicas, vamos a tener actividades que favorecen la acción, y otras que se oponen a la acción, y otras que favorecen la acción hipoglicemiante. Por ejemplo, los tiazidas, la furosemida y el diazeóxido, se lo van a ver en los bloques siguientes. Va a inhibir la secreción de insulina. Los glucocorticoides, ya lo revisamos, y los anticonceptivos aumentan la gluconeogénesis. Los salicilatos, por lo tanto, ellos se oponen a la acción de estos hipoglicemiantes. Los salicilatos, los betabloqueantes y la ingesta de alcohol aguda, recuerden también que se opone a la actividad. Y aquellos que favorecen a la actividad hipoglicemiante, tenemos los salicilatos, que aumentan la secreción de insulina y favorecen la dosis elevada de la glicólisis. A los betabloqueantes, que también pueden reducir la gluconeogénesis y suprimir la respuesta adrenérgica de los hipoglicemiantes. Y la ingesta de alcohol, como siempre, también nos puede aumentar la hipoglicemia. Entonces, fíjense que con este grupo de fármacos, así como van a ver más adelante la warfarina, este grupo, son importantes conocer estas interacciones medicamentosas. Muy bien, en cuanto a las aplicaciones terapéuticas, uso clínico, en qué enfermedades o entidades clínicas se van a utilizar, principalmente diabetes tipo 2. Ellos tienen la capacidad de reducir entonces, de
favorecer la secreción de insulina, y más que todo en aquellos pacientes que tienen esa capacidad disminuida, no hay algún problema para la secreción, una secreción inadecuada o una resistencia a la acción de la insulina. Por lo tanto, este grupo de fármacos va a favorecer, va a propiciar que se secrete insulina, que la insulina tenga su acción, y por lo tanto va a llevar a la disminución de los niveles de glucosa. Ahora vamos a revisar el grupo de los análogos de la meglitidina. Aquí les resalté en la lámina anterior la natriglidina. Ellas son secuencias no sulfonílicas de la glibenclamida. Toman la glibenclamida, la modifican y van a, o el mismo la neglitidina, la van a modificar para dar este grupo de fármacos. El mecanismo de acción es muy similar al descrito anteriormente, pero hoy día se describe que ellos tienen una pequeña subunidad a nivel del canal de sodio, que es dependiente de potasio, de ATP, perdón, y un sitio de unión ahí se unen también a ese mismo sitio de unión de la sulfonilasa. Son fármacos que, a pesar de que tienen tiempo de ser desarrollados, todavía se busca afinar el mecanismo de acción como tal. Pero igual, el mismo mecanismo de acción de la sulfonilasa. Esta es la característica farmacocinética. Realmente no hago mucho hincapié en este grupo de fármacos porque son los que quizás se usan menos. Como ustedes son médicos, van a ser inicialmente médicos de atención primaria o de emergencia, médicos van a manejar más los grupos otros grupos farmacológicos, pero igual deben conocer. Este grupo de fármacos tiene vida media corta, piensa que son igualmente altamente proteínas plasmáticas y son biotransformados en metabolismo inactivo y por lo tanto tienen una duración de acción. Por lo tanto, tienen una rápida acción. Recordemos siempre que estos pacientes que se toman antes de comer, antes de desayunar, el hipoglucemiante deben comer, porque ya a las 2 o 3 horas están viendo el efecto y pueden hacer hipoglucemia. Ellos reducen, por lo tanto, los niveles de glicemia o glucemia, también se le llama, y también se ha visto que disminuye o controla la hemoglobina glicosilada en ellos van a promover la secreción de insulina a nivel postprandial, entidad en que se usa a nivel de diabetes tipo 2. Ya hemos revisado entonces los grupos farmacológicos. Vamos ahora a revisar al grupo de fármacos que disminuye la resistencia de insulina sensibilizante también se le llama. Este grupo de la bivalida, la metformina. La metformina es un fármaco muy utilizado hoy en día. Para diferentes, le han descrito diferentes, aparte del uso que vamos a revisar hoy, se han descubierto otros usos y por lo tanto está utilizado o es aceptado el uso de muchas veces. Es antihiperglicemiante, no es hipoglicemiante como tal, por eso es un euglicemiante. No produce la liberación de insulina. ¿Qué pasa con la metformina? La metformina no se ha determinado un mecanismo exacto de acción, como ya sabemos que por lo menos la insulina como actúa, vemos cómo actúa la sulfonilurea, como en los análogos también, vemos que actúan sobre un canal o sobre un receptor. No se conoce en este grupo de fármacos un mecanismo exacto. Cada día se describe que hace esto, que hace aquello, pero todavía no se ha concluido en un mecanismo exacto de acción, pero sí se evidencia las acciones farmacológicas. Por ejemplo, ella va a aumentar el metabolismo de la glucosa en diferentes tejidos a través de la glicólisis anaerobia. También va a reducir los niveles de la inhibición de la absorción de la glucosa y aminoácidos y otros compuestos a nivel intestinal. Reduce la gluconeogénesis hepática. A nivel, sí se describen algunos procesos finos, por decirlo así, a nivel de la mitocondria. Se ha dicho que ellos actúan a nivel de las cadenas de transporte de electrones en la mitocondria, que favorece esa acción en cada una de las que puede modificar o los procesos metabólicos que pueden modificar. A nivel del adipocito y de las células musculares, él va a favorecer la translocación de transporte de GLU4. Recordemos, el GLU4
que es uno de los grupos más importantes para que entre, para captar la glucosa. Y a nivel mitocondrial también se ve que él transfiere, este favorece la transferencia de la mitocondria a la membrana, que provocada por la acción de la insulina. Reduce la concentración de glucagón, aumentan también los niveles de lactato y piruvato, que es algo que tenemos que tener bien presente en pacientes con tendencia a niveles altos de lactato, no podemos usarlo. Y a largo plazo se ha descrito que disminuye los niveles de colesterol triglicéridos. El mecanismo mediante los cuales ellos van a producir estas acciones farmacológicas todavía no está descrito. Entre las características farmacocinéticas relevantes de la metformina o biguanida, tenemos que ellos tienen una buena absorción vía oral. A diferencia de los grupos anteriores, nosotros sin la proteína plasmática no vamos a tener esa interacción medicamentosa, no sufre biotransformación hepática, sino que se elimina de forma inalterada por vía renal, casi en un 90%. Por lo tanto, un paciente con una insuficiencia renal va a eliminar, va a promover que los niveles de glucosa se eleven. La vida media plasmática va a ser de 2 a 3 horas y se administran 2 o 3 veces al día. Y esos dosis, primero son dosis bajas, se va aumentando la dosis hasta lograr hasta 2 gramos o 200 gramos al día. Entre los trastornos gastrointestinales más importantes se describen las náuseas, anorexia, molestias gastrointestinales. En pacientes se puede presentar acidosis láctica, que es letal cuando estamos en dosis alta o dosis normales. Por eso los pacientes que van a ser monitorizados a medida que van aumentando las dosis, vamos a ver cómo van respondiendo. En pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática, alcoholismo o enfermedades de mujer embarazada, tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, en mujer embarazada no lo vamos a utilizar. En situaciones de anoxia tisular o alteraciones de metabolismo celular que favorece la producción de lactato, tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a agravar la situación. Se describe también que en este grupo de fármacos hay deficiencia del complejo B12, de la vitamina B12. Por lo tanto, cada cierto tiempo, se describe que estos pacientes que tienen tiempo tomando metformina es necesario restituir o suplementar la dosis de complejo de vitamina B12. Contraindicaciones, enfermedades renales, alcoholismo, enfermedad hepática y todas aquellas situaciones que presentan anorexia, anoxia tisular, disfunción cardíaca, cardiopulmonar crónica, debido a incremento del ácido láctico. Aplicaciones terapéuticas, diabetes mellitus tipo 2. Inicialmente en un paciente con prediabetes o diabetes, comenzando diabetes, se comienza primero con la metformina. Si no logramos hacer los niveles euglicémicos, pasamos entonces al uso de la sulfonilurea o un análogo. Y también se puede usar la metformina en combinación para los pacientes tipo 1 que están utilizando insulina. Se ha visto que ello mejora el control de la diabetes en los pacientes con insulina tipo 2, cuya respuesta a la insulina no ha sido la adecuada o la óptima, o muestra también resistencia a la insulina que estamos administrando. También se ha visto que ellos disminuyen el peso corporal y vemos que inclusive en pacientes obesas con síndrome de ovario poliquístico podemos ayudar a estos pacientes a disminuir el peso. También se ha descrito que reduce modestamente la presión arterial, no la vamos a usar como antihipertensivo, ojo con eso, y también mejora el riesgo de hiperandrogenismo. Por lo tanto, vemos que la síndrome de ovario poliquístico con resistencia a insulina está indicado al grupo de las insulina. Otro grupo insulinosensibilizador es la glitazona. Ella tiene la capacidad de sensibilidad a incrementar la acción de la insulina sin que aumente su secreción. Ellos, por lo tanto, son útiles en aquellas situaciones donde hay resistencia a la insulina. Aquí tenemos de representante la pioglitazona y la tosiglitazona, es lo que le he resaltado. ¿Cómo actúan ellos? Ellos atraviesan la membrana, se unen a este receptor activador de la proliferación de la peroxidasa, gamma, llega al núcleo, ¿verdad? En el núcleo él va a actuar sobre diferentes factores de transcripción
que van a inducir en la secreción de insulina, interviene el metabolismo, además de intervenir el metabolismo de carbohidratos y de glúcidos. Vamos entonces que ella va a actuar en órganos claves, como el hígado, tejido adiposo y músculo. Vemos que en el hígado, como vamos en otras láminas, disminuye la lipólisis, los ácidos grasos y otros elementos proinflamatorios que están presentes en el adiposo. Las acciones de estos fármacos, ellos van entonces a reducir la glicemia basal y postprandial, a estimular la capacidad o la captación de glucosa a nivel periférico, inhibe la gluconogénesis hepática a través de la reducción de la actividad de esta enzima fosfonolpiruvato carbocisinasa. Va también a reducir, va a favorecer esta reducción a la acumulación del glucógeno por estimular la glucosintetasa en el músculo. Interviene en la síntesis de GLUT4. Recordemos que este transportador es muy importante y su translocación a nivel de la membrana, tanto mitocondrial como en el hepatocito del músculo, y favorece el transporte de la glucosa a nivel de la célula. También, de modo similar a la bigonida, la metformina, a nivel del músculo canaliza la glucólisis anaeróbica. Otras acciones farmacológicas y guiándola más hacia un proceso inflamatorio que acompaña en el adipocito, deprimen la liberación de lectina y el productor en el proceso tumoral alfa a través del adipocito y favorece los niveles circulantes estos niveles circulantes de insulina pueden reducirse en pacientes que tienen hiperinsulinemia. ¿Qué características farmacocinéticas importantes tienen este grupo? Que ellos absorben muy bien por oral, igualmente como un 90% de aplicación sistemática, y tenemos que tener cuidado en aquellos fármacos que se administran con esta misma característica farmacocinética. Son eliminados por biotransformación a través del citocromo CYP2C8 y a metabolismo inactivo. Pero la pioglitazona es uno de los fármacos, al ser biotransformado, pasa a metabolismo activo, que igualmente se une a proteínas somáticas. Entonces, con este tipo, particularmente con la pioglitazona, hay que tener cuidado porque se une hace una biotransformación a metabolismo activo y reversible su actividad. Indicaciones: diabetes tipo 2, pacientes con insulina a la insulina, resistencia a la insulina, por ejemplo, el ovario poliquístico, y en pacientes que no están controlados con otras terapias. Reacciones adversas: ellos tienen trastornos gastrointestinales, y si recordemos, si lo usamos a otros hipoglucemiantes orales, podemos favorecer la aparición de hipoglucemia. Se ha visto también que ellos disminuyen los niveles de hemoglobina, por qué mecanismos no se conocen, pero se ha descrito, y describe intolerancia hepática, es decir, que puede aumentar los niveles de transaminases. Interacciones medicamentosas: ellos pueden inducir el metabolismo de las hormonas sexuales, el estradiol, norepinefrina, la serpentina, que es un antialérgico, los inhibidores de la hidroxemetilglucurarico-A, como las redundancias que son utilizados en el tratamiento de la dislipidemia, y la ciclosporina. No altera el metabolismo de la warfarina. Ahora vamos a revisar el grupo de las inhibidores de la alfa-glicosilasa. Tenemos que los carbohidratos que se consumen y llegan a nivel intestinal, ellos son metabolizados por la alfa-glucosilasa, la glucoamilasa, la sacarasa, la maltasa y los amilasa. Estos fármacos inhiben esta alfa-glicosilasa, por lo tanto, es un fármaco complejo que son degradados por esta alfa-glicosilasa a monómeros para ser absorbidos. No van a formar no van a llegar a monómeros, sino se van a mantener en moléculas, en macromoléculas, y por lo tanto no se pueden absorber. Entonces va a disminuir la reducción de monosacáridos. Por lo tanto, si no se absorbe los monosacáridos, va a reducir la disponibilidad, la absorción de glucosa y dextrosa a nivel intestinal. ¿Cuáles son los prototipos? La carbosa. Y también tenemos otro prototipo, que es el glitol. La carbosa, entonces, simplemente, muy en general, no vamos a entrar mucho en detalle, es un pseudo tetrasacárido de origen bacteriano que tiene dos unidades que se unen al complejo del componente 1
y compite con otros oligosacáridos que se unen a la alfa-glucosidasa. Ellos inhiben a la amilasa pancreática y tiene un resorte poco a nivel intestinal, o sea, que tiene una acción más que todo local, y porque es metabolizado también por vía hepática, por la enzima digestiva, y son metabolitos que pueden ser absorbidos, pueden ser eliminados por vía renal también, eliminar por vía renal y o por la heces. No causa ninguna, no causa ninguna de este tipo de efectos sistémicos. Indicaciones en diabetes en pacientes con diabetes tipo 2, y también podemos, a pesar de que ellos van a impedir la absorción de glucosa, ellos pueden, en combinación con dosis, pueden interferir con la dosis de insulina que se están utilizando o de disponibilidad. Reacciones adversas, un 60% describen la flatulencia, distensión abdominal, diarrea y gorgorismo. No va a producir hipoglicemia per se, pero hay que tener cuidado cuando lo asociamos a otros hipoglicemiantes. Ya para concluir, tenemos un grupo de fármacos que se llama los coadyuvantes a la insulina. Tenemos los análogos de la amilina, la pramlintida, tenemos la terapia incretina. Cada día se conocen más de estos fármacos. Tenemos de este grupo